Muswell Brook, un pueblo de Nueva Gales del Sur, Australia, era un lugar común conocido por sus minas de carbón y sus tranquilas aguas termales. La noche del 29 de febrero de 2000, este pueblo fue testigo de uno de los asesinatos más horribles en la historia del país. La brutalidad del suceso fue tal que toda Australia quedó conmocionada al día siguiente. Analicemos juntos este escalofriante caso. Antes de profundizar en los detalles, no olvides suscribirte a mi canal y compartir tus opiniones en los comentarios. Esa noche, John Price, de 44 años, no se presentó a trabajar. Normalmente era un hombre trabajador y organizado. Sus amigos se preocuparon de inmediato. Su amiga íntima, Catherine Knight, estaba particularmente preocupada debido a las amenazas que había oído sobre la novia de Price. Cuando la policía fue a la casa de Price y llamó a la puerta, no hubo respuesta. La oscuridad tras las cortinas hacía que el silencio fuera aún más opresivo. Los vecinos dijeron que las luces de la casa habían estado encendidas toda la noche. Cuando la policía decidió abrir la puerta, un fuerte olor emanaba del interior. No era el olor de una casa común, era un olor penetrante, metálico y nauseabundo. El olor a sangre, manchas de sangre. Lo primero que vieron al entrar fue un rastro de sangre que se extendía por el pasillo. Había marcas de arrastre en el suelo. Parecía como si hubieran arrastrado un cuerpo desde las habitaciones hasta la cocina. La sangre salpicaba las paredes. Incluso esta escena era espantosa. Pero el verdadero horror les esperaba en la cocina. Allí, una gran olla de agua hervía sobre la estufa. Lo que vieron al asomarse era algo que ningún policía olvidaría jamás. Era una escena espantosa, carne humana y vegetales. Había mesas repletas de trozos de carne cocida en platos. Papas, salsa y verduras estaban cuidadosamente dispuestas alrededor de los platos. Los platos tenían etiquetas con los nombres de los hijos de John Price. Este detalle heló la sangre de la policía, porque no se trataba de un simple asesinato, sino de un asesinato premeditado. Era una muestra de salvajismo. Cuando la policía entró en el dormitorio, encontraron el cuerpo desmembrado de John Price. El cuerpo estaba acribillado a puñaladas. Según el informe oficial, había recibido más de 30. Pero lo más espeluznante era que el cuerpo había sido desollado. La piel colgaba de la puerta de la casa. Este método iba mucho más allá de un simple crimen pasional. Señalaba algo más. Era una brutalidad ritualista y sádica. Uno de los policías que llegó primero al lugar aquella noche diría años después: en toda mi carrera jamás había visto nada igual. Probablemente nunca lo vuelva a ver. Aquella escena fue mucho más horrible de lo que cualquier ser humano podría soportar. La policía descubrió que Knight también estaba en la casa. Lo encontraron durmiendo en su habitación. Había frascos de pastillas vacíos junto a él. Era evidente que había intentado suicidarse, pero había sobrevivido. Esto hizo que la investigación fuera aún más impactante, porque era inusual que el culpable estuviera tendido junto a la rana muerta en el lugar de los hechos. Cuando la noticia del incidente se extendió al día siguiente, el pueblo de Muswell Brook quedó profundamente conmocionado. Se hizo el silencio. La gente siguió con su rutina diaria, hasta que vieron los titulares en los periódicos. Una mujer había asesinado a su amante y cocinado sus restos. Los vecinos no pudieron ocultar su conmoción. Siempre la veíamos por la calle y la saludábamos. No podíamos creer que fuera capaz de hacer algo así. John había dicho repetidamente que le tenía miedo a Catherine, pero jamás hubiéramos imaginado algo como esto. Muchos crímenes brutales se han cometido en la historia de Australia, pero el asesinato de Catherine Knight fue único. La víctima no solo fue asesinada, sino que su cuerpo fue desmembrado y abandonado en la cocina. Sus restos se utilizaron para preparar comida. Este fue el primer caso de asesinato cometido por una mujer en el país. El descubrimiento de un crimen tan brutal suscitó interrogantes sobre cómo una mujer pudo haberlo cometido, ya que en la sociedad las mujeres suelen ser víctimas de una violencia tan extrema, y existe la percepción de que rara vez cometen delitos. Sin embargo, Catherine Knight rompió con esa percepción. Todo asesino tiene un pasado, y todo pasado deja huellas. La historia de Catherine Knight no comenzó de la noche a la mañana. La sombra de aquella noche sangrienta en Muswell Brook se borró en realidad durante su infancia, porque Catherine no creció en un entorno familiar común.
Su infancia estuvo marcada por la violencia, el abuso y el caos. Katherine Knight nació el 24 de octubre de 1955 en la ciudad de Nueva York, Gales del Sur, Australia. Pero el entorno familiar en el que nació era singular. Se había desatado una tormenta. Su madre había abandonado a sus 4 hijos de un matrimonio anterior. Katherine había comenzado una relación secreta con su padre, lo que había provocado un gran escándalo en el pequeño pueblo. De niña, Katherine había tenido que soportar la deshonra de su familia, los juicios de quienes la rodeaban y las disputas familiares. La violencia entre sus padres era frecuente. Su padre era conocido por sus problemas con el alcohol y por maltratar físicamente a su madre. Un niño que crece en este entorno necesita seguridad y amor. Era evidente que su carácter se forjaría con miedo y resentimiento, no con ira. Durante su infancia, Katherine escuchó constantemente a su madre quejándose con sus allegados. Su madre sufría de violencia doméstica y abusos físicos por parte de su marido. Incluso compartía estos secretos con sus hijos. Katherine estuvo expuesta a los oscuros secretos de estos adultos desde muy pequeña y creció escuchando estas historias. En lugar de la inocencia propia de la infancia, se enfrentó a la violencia y a relaciones forzadas desde muy joven. Según declaraciones posteriores, una niña cercana a ella fue agredida por familiares. Estas acusaciones nunca se probaron por completo, pero se han descrito como un trauma que marcó su comportamiento y su ira a lo largo de su vida. Katherine mostró una personalidad hipócrita desde temprana edad. En la escuela, era una niña callada e introvertida. A menudo no tenía amigos y deambulaba sola. Sin embargo, sus arrebatos de ira surgieron repentinamente. Años después, una de sus profesoras lo comentó. Un momento era una chica sonriente y tranquila, pero cuando algo, por pequeño que fuera, salía mal, su rostro cambiaba y sus ojos se llenaban de odio. Este cambio repentino en su carácter la llevaría a tener relaciones violentas años después. Durante la adolescencia, el comportamiento de Katherine se volvió aún más preocupante. Se veía envuelta con frecuencia en peleas en casa y en la escuela. Su actitud agresiva, sobre todo hacia los chicos, era evidente. La característica más destacada de este periodo fueron los cuchillos. Eran su obsesión. Su familia los guardaba junto a su cama, incluso cuando Katherine dormía en su habitación. Decían que estaba dormida. Más tarde, ella misma colgó, organizó y exhibió su colección de cuchillos en la pared de su casa. Para Katherine, un cuchillo no era solo una herramienta, sino un símbolo de poder y control. Tras abandonar la escuela a temprana edad, Katherine encontró trabajo en una carnicería, donde empezó como cortadora de carne. Sus compañeros encontraban extraño su interés por el trabajo. Para los demás, era simplemente un empleo. Para Katherine, cortar, picar y procesar carne era una fuente de placer única. Un compañero recordó: los demás querían terminar el trabajo e irse a casa. Katherine, en cambio, disfrutaba siguiendo cortando. Para ella, era una especie de satisfacción. Este trabajo era un ensayo, una preparación preliminar para el asesinato que cometería en el futuro. Katherine comenzó a tener relaciones a una edad temprana, pero estas relaciones rápidamente terminaron en violencia. En su primera relación seria, amenazaba constantemente a su novio. Según se cuenta, sacaba un cuchillo durante las discusiones. En una ocasión, supuestamente amenazó a su pareja con un cuchillo mientras dormía, diciéndole: si te vas, te mato. Este rasgo se convirtió en una característica persistente de su personalidad, el miedo al abandono y una reacción violenta ante él. Katherine Knight estuvo aislada de la sociedad durante su juventud y primeros años de adultez. Llevó una vida solitaria. Quienes la rodeaban notaron su rareza, pero nadie más. Para los habitantes del pueblo, ella era simplemente una mujer extraña, con un trastorno mental. Pero en realidad, Katherine albergaba un odio que había crecido en su interior durante años, acumulando una energía violenta. Los traumas infantiles, la violencia que presenció en su juventud y sus obsesiones personales la acechaban como una bomba de relojería. Según los expertos, la infancia de Katherine sentó las bases para trastornos de la personalidad, como tendencias antisociales, rasgos límite de la personalidad y comportamientos obsesivos. Esta situación se había arraigado en su carácter desde muy joven. Los psicólogos resumieron la vida de Katherine de la siguiente manera: la violencia era un lenguaje que aprendió en la infancia, y de adulta comenzó a usarlo contra quienes la rodeaban.
La infancia de Katherine Knight no fue una historia de amor común, sino una historia de confianza, una historia llena de miedo y violencia. La violencia de su padre, las oscuras historias de su madre, los traumas infantiles y su obsesión con los cuchillos. Todo esto preparó el escenario para aquella noche sangrienta en Muswell Brook. Katherine Knight, con un pasado plagado de violencia y obsesión, seguía en el pueblo a finales de los años 70, cerca de los 40. Su marido era una de las figuras más controvertidas, con relaciones tumultuosas y habiendo apuñalado a sus parejas en numerosas ocasiones. También la había amenazado de muerte. Pero un nuevo hombre que entrara en su vida la conduciría a un final espantoso. John Charles Thomas Price. John Price era un hombre alegre y muy querido por los habitantes del pueblo. Era un hombre trabajador. Nació en 1955, la misma edad que Katherine. En su círculo social lo conocían como Pricey. En el trabajo era una persona confiable y amable. Tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Quienes lo conocían lo describían así. Siempre ingenioso, se ganaba fácilmente la confianza de la gente. Era un padre que vivía para sus hijos. Pero también disfrutaba asumiendo riesgos a lo largo de su vida. Tenía un espíritu aventurero sin límites. Quizás este rasgo sea lo que lo hace tan peligroso como Katherine Knight. Esta situación lo llevó a iniciar una relación con otra mujer. Los caminos de Katherine y John se separaron a mediados de la década de 1990 y luego volvieron a cruzarse. Inicialmente su relación parecía apasionada y divertida. Los amigos de John explican la razón de su atracción por Katherine de la siguiente manera. Poseía una personalidad encantadora y talento para la caballerosidad, la cocina, las tareas del hogar y las actividades al aire libre. Sin embargo, el lado oscuro de Katherine pronto comenzó a aflorar. Resurgieron los ataques de celos, los arrebatos de ira y las amenazas con cuchillo. Las discusiones iniciales se originaron por la relación de Katherine con John de su matrimonio anterior. Todo comenzó con los celos que sentía por los hijos de John. Cuando John pasaba tiempo con ellos, Katherine se enfurecía y desahogaba su ira discutiendo. En una ocasión, humilló a John delante de sus compañeros de trabajo. En otra, durante una discusión en casa, John cortó y rasgó la ropa de Katherine. Pero uno de los incidentes más horribles fue el asesinato de Katherine en su casa. Cuando John relató lo sucedido a sus amigos, dijo que Katherine había sacado su colección de cuchillos y lo había apuntado con uno de ellos. Algún día me matará, estoy seguro de que John me matará. Sus amigos y vecinos consideraban la relación peligrosa. Sus compañeros de trabajo le insistían en que dejara a Katherine. Incluso su jefe estaba preocupado por su seguridad e insistía en que terminara la relación. Pero John, a pesar de las separaciones ocasionales, seguía volviendo debido a sus manipulaciones y amenazas. Katherine le había dicho repetidamente: «Si me dejas, te mataré». Años después, un vecino diría: «Todos sabíamos que iba a acabar mal». Pero John era tan aterrador que nadie podía predecir que moriría. A principios de la década de 2000, John repetía la misma frase a sus amigos: «Me matará, Katherine me matará algún día». No solo se lo decía a sus amigos, sino también a sus propios hijos. Sus hijos se tomaban en serio el miedo de su padre. Pero John seguía viviendo con Katherine. Para él, esta relación se había convertido en algo aterrador y a la vez en un vínculo inquebrantable. Todo resultó ser cierto. Las discusiones se intensificaron. Se oían gritos de pelea provenientes de la casa de John. John les dijo a quienes lo rodeaban que este era el final. Pero a los ojos de Katherine, esta relación solo podía terminar con la muerte. No podía. La noche del 29 de febrero de 2000, cuando John Price regresó a casa, no pudo escapar de su destino. Lo que temía se había hecho realidad. Katherine Knight estaba a punto de desatar su violencia, celos e ira de la manera más aterradora. La noche del 29 de febrero de 2000, cuando John Price regresó a casa, desconocía su destino. Durante días les había estado diciendo a sus colegas e hijos lo mismo: «Me temo que Katherine me matará algún día». Pero la noche en que su temor se haría realidad había llegado. Esa noche, John y Katherine discutieron. John ya no quería que Katherine fuera a su casa. Sin embargo, Katherine logró colarse. Antes de que la pelea se intensificara, John se fue a la cama, pero en ese momento pensó que la ira de Katherine se había calmado. A medianoche, Katherine sacó uno de los cuchillos de su colección.
John apuñaló repetidamente a Catherine mientras dormía en su habitación. Según el informe oficial, John Price tenía al menos 37 años. Algunas de las puñaladas no fueron mortales, pero John intentó resistirse. Las manchas de sangre en la casa evidenciaban su lucha por sobrevivir. Finalmente, sus fuerzas flaquearon. Tras asesinar a John Price, Catherine no se detuvo. Comenzó a desmembrar su cuerpo, lo desolló y colgó su piel en la puerta. Esta imagen atormentará a los policías que presenciaron el suceso durante el resto de sus vidas. Aún más espantoso fue ver a Catherine entrar en la cocina. Estaba desmembrando a John. Puso patatas, calabacines y salsa en una olla grande. Cocinó algunos de los restos de John. Luego colocó estos trozos en platos. En cada plato escribió los nombres de los hijos de John. Esto no era solo un asesinato, era una tortura. Y ese era el mensaje. Catherine no solo mató a John, sino que también aterrorizó a sus hijos. Había preparado un juego psicológico. John no fue a trabajar a la mañana siguiente. Sus amigos, alarmados, llamaron a la policía. Cuando la policía abrió la puerta, la casa estaba en silencio, pero el olor a sangre era insoportable. En el dormitorio había un cuerpo desmembrado, en la cocina una olla hirviendo y platos con etiquetas con nombres. Años después, uno de los policías que participó en la investigación de la escena del crimen dijo: "Fue la escena más horrible que he visto en toda mi carrera. Fue lo peor que un ser humano puede hacerle a otro". Ese día vimos lo que eso significaba. Catherine Knight estaba en la casa. Había intentado suicidarse tomando pastillas en su habitación, pero sobrevivió. La policía arrestó inmediatamente a Catherine. Durante el interrogatorio, inicialmente guardó silencio. Más tarde, con voz tranquila, confesó el asesinato, pero dijo que lo hizo por ira. Para la fiscalía, el caso era claro. Las pruebas eran abrumadoras. Sin embargo, el estado psicológico de Catherine complicó el caso. Los psiquiatras informaron que padecía un trastorno grave de la personalidad, tendencias narcisistas y rasgos límite de la personalidad. El juicio, que comenzó en 2001, fue uno de los más controvertidos de la historia de Australia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los medios de comunicación declararon a Catherine Knight la mujer más temida de Australia. Los abogados defensores de Knight argumentaron que padecía una enfermedad mental y que debía ser absuelta. Sin embargo, el jurado determinó que el asesinato fue premeditado y que Knight había confesado saber lo que hacía. Como resultado, Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir esta sentencia. La prensa retrató constantemente a Catherine como un monstruo. Los periódicos hablaban de la colección de cuchillos de John para sus hijos, de las comidas que preparaba y de las escenas sangrientas que presenció la policía. Los canales de televisión transmitieron el juicio en directo durante días. Es seguro que nunca volverá a ser puesta en libertad. Los psicólogos afirman que sigue siendo manipuladora y peligrosa. Incluso otras reclusas le temían. Su nombre está grabado en la historia criminal australiana, no solo como el de una asesina, sino también como el de una figura legendaria del terror. El caso de Catherine Knight es un caso de violencia doméstica en Australia. Ha suscitado un prolongado debate sobre el impacto de la criminalidad y la enfermedad mental. Este caso aún se estudia como caso práctico en los cursos de psicología criminal. La verdad detrás de este escalofriante caso podría ser mucho más oscura de lo que imaginábamos. ¿Qué opinas de este incidente? Comparte tu opinión en los comentarios. Para no perderte más historias impactantes y reales como esta, suscríbete a mi canal y dale me gusta al video.